Como las fábricas cerveceras seguían en auge, lograron adaptarse y prosperar. Pero, al entrar al nuevo siglo, una revuelta global estaba por crear una sombra sobre la industria cervecera en Cincinnati. Toda esta industria y toda esta cultura empiezan a colapsar de repente. En el siglo XIX, las innovaciones en la producción requirieron que los fabricantes hicieran grandes reformas. Cincinnati estaba a la cabeza de estos cambios. La pasteurización en 1864 fue de gran importancia. No tenías que consumirla inmediatamente sin que se dañara. Incorporamos la tecnología del acero, así que pasamos de pequeños barriles de madera a grandes tanques de acero que son más fáciles de limpiar. Vimos revoluciones en el vidrio y para 1892 teníamos las chapas de botella. A pesar de estos aportes, la sociedad seguía cambiando y la industria se acercaba a un brusco despertar. Pocos eventos terminaron hundiendo la cultura original de Over the Rhine. Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial en 1917. Cuando eso pasa, toda esa cualidad alemana que hacía de Over the Rhine un lugar tan único y europeo, de repente empieza a verse mal. Ese fue el primer golpe. La prohibición entra en vigor nacionalmente en 1920 y toda esta industria junto a esta cultura empieza a colapsar de inmediato. Para 1918, las leyes se impusieron obligando a las fábricas a cerrar, y por años las cosas no se veían bien para el distrito de Over the Rhine. Algunos fabricantes intentaron subsistir ilegalmente, pero las redadas destrozaron estos planes. Pronto, las cervecerías de Cincinnati quedarían en el pasado. Ahora, años después, existe un resurgimiento en el área. Unido a una nueva demanda por la cerveza artesanal de calidad, el distrito de Over the Rhine está siendo devuelto a la vida. Las cervecerías están reabriendo y la comunidad está nuevamente abrazando su vibrante pasado. Como los túneles y bodegas están siendo renovados, se han realizado descubrimientos inesperados. Encontramos un nuevo acceso a los túneles que habían sido sellados por mucho más de 100 años. Brett Coleman Baker es un ingeniero químico y cervecero artesanal operando en Over the Rhine. Él ha encontrado un nuevo uso para los contenidos deteriorados de las bodegas. Descubrieron estos túneles hace 3 años, cuando los edificios fueron comprados. Abrieron este agujero y descubrieron también una gran pila de escombros y un enorme hoyo en el suelo. Enciendan sus linternas, está oscuro aquí abajo. Estos son los túneles de lager de la cervecería F&J A-Link. Miren esto. Lo que tenemos aquí es parte de un barril. Aquí fermentas y luego añejas la cerveza. Brett descubrió que la madera original de los tanques de fermentación podrían seguir albergando vida en sus tablones. La levadura vive hasta 3 centímetros en lo profundo de la madera. Hay una posibilidad de que la levadura se haya esparcido, lo que significa que está en una carcasa dura que puede hibernar el tiempo que desee hasta que caiga en líquido que aporte a su crecimiento. Por lo tanto, este líquido debe contar con azúcar y con nutrientes. Brett tomó muestras del barril de los Link tan pronto pudo acceder a ellas y los envió a un laboratorio en Chicago. Rasparemos un poco, no tan profundo, solo lo suficiente para tratar de evadir cualquier clase de espora de moho. Queremos algo de levadura que es un hongo, pero solo queremos el hongo bueno, no el hongo malo. Frotaremos una vez, solo una. Parece que no hay nada a simple vista, pero realmente no importa, ya que solo necesitamos una pequeña espora que ni siquiera se ve. La sumergiremos en el frasco, la sellamos y esperamos a que algo bueno salga de esto. Y terminamos. Ojalá tengamos levadura. De 100 muestras tomadas, una obtuvo exitosamente las esporas de levadura de cerveza. Microorganismos
que han sobrevivido en estos barriles por más de un siglo. Ser capaz de obtener un pedazo de historia viva que sobrevivió a la época de la prohibición aquí en Cincinnati es simplemente... eso me llena de mucha felicidad. Las esporas de levadura crecieron en el laboratorio y fueron devueltas a Brett, quien creará una nueva cerveza de 100 años. Hoy, las cervecerías artesanales surgen por el Reino Unido y los Estados Unidos. Para Cincinnati, es más que una tendencia, es una tradición que data desde hace 150 años. No arriesgaré mis barcos por una fantasía ridícula. Este será el viaje más emocionante de nuestras vidas. Lo he soñado. En el nombre de Dios, ¿quiénes sois? Tengo algo que lo cambiará todo. Vikings. Por History 2. Hey, I'm at gate 6 wearing a gray shirt. ฉันอยู่ที่ประตู6สวมเสื้อสีเทา ได้ครับ เดี๋ยวผมมารับไป2 นาที I'll pick you up in 2 minutes. Oferta única de lanzamiento. Compra hoy tu Galaxy S24 y lleva unos Buds FE de regalo. Son pocas unidades. La inteligencia artificial de Galaxy llegó. Los gatos nacimos para ser reyes o reinas y para rebajarnos a convivir con los humanos exigimos un alimento de calidad. La fórmula mejorada de Champion Cat Total Protect con omega 3 y 6 que cuida tu piel y pelaje, protege el tracto urinario y con antioxidantes naturales para un sistema inmune fuerte. Todo en una sabrosa croqueta sin colorantes artificiales. Además, con la certificación de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. No pedimos tanto, ¿no? Champion Cat conquista su cariño. Uberman presenta su nueva tecnología brushless y su nueva batería multiforce de 20 voltios. Para una nueva generación de profesionales que nunca se detiene. Uberman, rendimiento profesional. ¿Trajiste las nuevas saladitas picantes? Sí, dime ahí. ¿La probaste? Que nada frene tus ganas de picante. Prueba las nuevas Saladix. Yo soy Ben Ferenc. Fui fiscal de los juicios de Nuremberg, en lo que fue el mayor juicio por asesinato en la historia. Lo más significativo de esos juicios fue que nos permitieron conocer la mentalidad de asesinos en masa. Otto Ollendorf mató a 33.721 judíos en 2 días. Si podemos establecer un principio de derecho para proteger a la humanidad en el futuro, este juicio dejará un legado. Juzgando al mal. Sábado 27 de abril. Por History 2. Al sur de la costa de Dinamarca, vigilando el mar Báltico, hay una pared de acantilado ocultando misterios militares y prehistóricos. Estamos listos si deciden atacarnos. Tallada en la roca, esta impenetrable fortaleza con más de 1,5 kilómetros de pasadizos subterráneos es tan fuerte como para soportar una bomba nuclear. Las ondas de un estallido nuclear serían desviadas. Cuando la Guerra Fría se intensificaba, esta base fue equipada con la última tecnología diseñada para el frente de batalla. Había señales de fuerzas especiales que habían escalado por el acantilado. Al final de los años 40, Dinamarca se recuperaba del impacto de la Segunda Guerra Mundial. Recién liberado del control de los nazis, el país clamaba reconstruirse. Pero cuando una guerra acababa, la otra comenzaba. Las tensiones políticas y militares crecían entre Oriente y Occidente,
y la OTAN instó a Dinamarca a servir como primera línea de defensa contra la flota rusa en la Guerra Fría. Dinamarca a veces era llamada la guardiana del Báltico. También le decían el corcho del Báltico porque este es como una burbuja con pasadizos que cruzas para salir del Báltico. Iben Björnsson es una historiadora y curadora del Museo de Stensford. Trabaja para preservar la memoria del papel crucial que tuvo este corcho en el Báltico. En 1949, Dinamarca se unió a la OTAN. Por eso fue fortificada para una futura guerra, y el enemigo sería la Unión Soviética. La flota báltica era la flota principal. En una guerra moverían esa flota a través de los estrechos daneses para salir a mar abierto. El propósito de Stensford era cerrar el Paso de Øresund. La tarea de Dinamarca era mantener ese corcho y evitar que toda la flota báltica soviética tuviera acceso al Océano Atlántico. Era una tarea importante. Una guerra podría estallar en cualquier momento, y no había nada protegiendo a Dinamarca del enemigo. El Stensford sería el primero en saber de un ataque inminente, y su trabajo era alertar al mundo. Para los británicos y para los americanos también, los campos de batalla eran algo remoto. Tienes al enemigo justo ahí. Esta era realmente la primera línea de batalla de la Guerra Fría, pero también lo sería en una guerra real. Stensford fue construido a propósito para que los daneses pudieran ver el inicio de un ataque y también para tener la oportunidad de intervenir. Tenían minas acuáticas cubriendo un poco esta región y luego tenían los cañones grandes. Estas dos armas darían soporte a las minas y derribarían a los buscaminas que serían enviados como avanzada. Dinamarca sola no tendría la oportunidad de detener a la flota soviética. La tarea de Dinamarca dentro de la OTAN era la de resistir la línea hasta que llegaran los refuerzos de Occidente. Construir una fortaleza subterránea capaz de soportar el primer ataque del enemigo era crucial. Pero a diferencia de otros complejos militares de la Guerra Fría, Stensford tenía una gran ventaja. ¡Fuego! Estratégicamente ubicado en la costa sur de Dinamarca, Stensford tenía un sitio privilegiado para monitorear el Báltico durante la Guerra Fría. Cualquier nave marítima, enemiga o aliada, pasaría bajo su ojo vigilante. No se escatimó en gastos para su construcción. Todos los túneles y guaridas suman 1.7 kilómetros. Está construido en dos secciones casi idénticas para así apoyar a los dos cañones en la superficie y cada estación dando soporte a un cañón. Un ataque era considerado tan probable que el túnel fue diseñado con una brecha en mente. Donde estamos ahora puedes ver que todo el camino hace un tipo de giro o cambio. Esto es porque si el enemigo tomaba una sección, no podía permanecer ahí y disparar a la otra sección. Algo único de Stensford es que, en comparación con otras bases militares alrededor del mundo, su existencia no era secreta. La OTAN quería que los comunistas supieran que estaba ahí. Se suponía que también los rusos sabrían que teníamos una instalación militar esperándoles aquí apuntando hacia el Báltico y que estábamos listos por si decidían atacar. Al determinar la locación del corcho del Báltico, Dinamarca escogió este lugar por muchas razones. La más importante era que esta podría soportar una explosión nuclear. ¡Fuego! Las respuestas de cómo y por qué se hallan 66 millones de años atrás. Puedes ver diferentes capas de caliza, sílex, caliza, sílex. El doctor Jesper Milán ha pasado su carrera estudiando la geología de Stensford. Las formaciones rocosas cerca de estas costas son únicas en su origen y no fue casualidad elegirla para la construcción del fuerte. La caliza es muy porosa y flexible y el sílex es muy sólido como el vidrio.
Esto hace una construcción tipo sándwich que lo convierte en un acantilado muy fuerte. La idea era que la onda expansiva nuclear pudiera dispersarse por estas capas de aquí y eso haría a Stansford a prueba de bombas. La resistencia de esta roca a impactos es el resultado de etapas fortuitas en su evolución. Si lo ves de lejos, observarás que las franjas crean curvas parecidas a montículos. Así era el fondo marino hace 66 millones de años. Todo el yeso de aquí son los restos esqueléticos de pequeños animales que vivían en el fondo marino en ese tiempo. Cuando murieron, sus esqueletos colapsaron y otros crecieron encima. Colapsaron formando franjas de caliza en el tiempo. Las capas de sílex son muy interesantes. Están hechas de agujas de esponjas, un animal improbable para formar roca sólida. Las esponjas tenían esqueletos de agujas de vidrio. Cuando murieron, las agujas se disolvieron y cristalizaron el suelo marino, formando estas grandes bandas. Si la fortaleza estuviera bajo ataque nuclear, las capas alternadas se comportarían como un colchón, doblándose gradualmente, absorbiendo y disipando las ondas. Si Stansford era atacada, la base debería permanecer operativa. Esto requería que estuviera equipada con lo último en tecnología de vigilancia. Este es el corazón del subterráneo. Si estallaba la guerra, se tendría el centro de operaciones aquí abajo. Esto era lo último en tecnología de vigilancia en los años 80. Los barcos rojos son los del Pacto de Varsovia, claro está, los azules son los nuestros de la OTAN, los verdes son civiles y los blancos son desconocidos. Aquí es donde se tenía una perspectiva del tráfico que pasaba por Øresund. Durante la Guerra Fría, hubo momentos donde las tensiones casi estallaban en un gran conflicto. Durante las mayores crisis, este lugar estuvo en alerta máxima, lo que suponía una reclusión. La crisis cubana de los misiles fue una. Tenías personal aquí por más de una semana. Hungría, 1956 fue otra, además de Checoslovaquia en 1968. Te darían la orden de despejar el fuerte, lo que significaba que todos estarían bajo tierra. Aquí abajo no tendrías ninguna señal, tampoco periódicos, así que básicamente no recibirías ninguna noticia. Imagino que esto sería muy espeluznante. Pese a la profundidad de la fortaleza, había riesgo dentro y fuera, especialmente cuando la flota rusa permanecía alarmantemente cerca. Estábamos tan cerca que a veces podías escupirles en la cubierta. Visible para el mundo, Stansford estaba bajo amenaza constante en la Guerra Fría. Las tropas establecidas aquí sabían que en caso de estallar la guerra, ellos serían los primeros blancos de los rusos. Yo estaba aquí al inicio de los 80. Era técnico en electrónica y mantenía todos los equipos electrónicos como los radares. Brian Hector Sorensen es un oficial retirado quien sirvió en Stansford. Al inicio estuve unos años en los botes de torpedos daneses. Estábamos tan cerca de los rusos que a veces podías escupirles en la cubierta. En ocasiones era una situación muy estresante. La crisis polaca empezó cuando yo estaba aquí. La crisis polaca empezó en 1981 con una revuelta de trabajadores que amenazaba al régimen comunista del país. Mientras la Unión Soviética planeaba una intervención militar, su actividad naval aumentó cerca de la entrada de Dinamarca. Se rumoraba que los rusos habían puesto una botella de vodka afuera en la trinchera y que había señales de fuerzas especiales que habían escalado por todo el acantilado. Stansford entró en acuartelamiento, anticipando un ataque. La crisis escaló y venían barcos rusos por las aguas cerca de Polonia. Permanecimos aquí en literas para asistir al personal de la sala operativa. Si la situación se complicaba, el fuerte podía cerrar por 30 días. Las personas no podían salir y fueron forzadas a dormir aquí.
Durante el acuartelamiento, hubo que racionar la comida y el agua y necesitaban asegurar el suministro de energía. Si estallaba la guerra, las líneas principales de energía serían cortadas rápidamente. El fuerte fue construido para ser autosuficiente por 3 meses. Por ello, había un generador de energía que funcionaba con diésel. Las tropas bajo tierra estaban en constante alerta. Esta era la sala en la que me establecía cuando estaba activo para ejercicios de tiroteos o situaciones difíciles. Esta es la sala de transmisión. Era una zona restringida donde, por razones de seguridad, solo personal autorizado era permitido. Se puede decir que este era el corazón de Stanford. Aquí era donde todo se controlaba. 30 individuos siempre estaban activos aquí. Uno de los trabajos más importantes era operar los imponentes cañones que apuntaban hacia el estrecho de Øresund. Este es el almacén de municiones. Preparábamos los proyectiles con un fusible. 6 a la vez. 6 por minuto. Teníamos varios tipos de proyectiles, alrededor de 500. Las armas tenían un alcance colosal, pero requerían dispararse con precisión para ser efectivas. Era un proceso complejo. Este salón es el corazón del sistema de artillería. Es mecánico, es una computadora analógica sin módulos electrónicos. Y todos los datos se colocan usando estas manivelas. Sirven para calcular el trayecto del proyectil. Dentro del cañón habría una tripulación de 18 personas. Aquí el artillero principal y el resto operaría a cada lado. Este es el cañón principal y por aquí ibas directamente al subterráneo. Con la amenaza de la Guerra Fría y el combate nuclear acechando sobre Stanford, fue oportuno que durante la construcción los científicos descubrieran que el lugar no era ajeno a la destrucción. Esta capa de arcilla contiene un elemento extremadamente raro llamado iridio, pero esta franja tiene 60 veces la cantidad de iridio que se acumula en la Tierra. Los científicos sugirieron que la Tierra fue golpeada por un gran asteroide. Ellos calcularon que debió tener 10 kilómetros de diámetro, eso es más grande que el Everest, y golpeó la Tierra hace 66 millones de años. En Dinamarca le decimos arcilla de peces porque hay esqueletos de peces en ella. Contiene el polvo que envolvió la Tierra luego del impacto y bloqueó la luz solar, causando un invierno global que causó la extinción masiva de dinosaurios y de la mitad de la vida en nuestro planeta. Por fortuna, la Guerra Fría nunca escaló a un punto que las poderosas defensas de Stanford tuvieran que ponerse a prueba. Al comienzo de los 90, la Unión Soviética colapsó. Y sin un enemigo del cual defenderse, el fuerte fue clausurado en el 2000. Su rol ahora es servir como recordatorio de la Guerra Fría, como un referente que pocos conocían. Los acantilados que rodean la fortaleza son la evidencia de la extinción, y el propio fuerte es la evidencia de una extinción que logró evitarse. Al noreste de Inglaterra está la ciudad de Liverpool, y bajo el río Mersey, uno de los más grandes hitos de la ingeniería del siglo XX. Con más de 2,3 kilómetros, era algo sin precedentes para la época. Nada a esta escala se había visto antes. Antes de ser conocido como el hogar de los Beatles, el puerto de Liverpool tuvo complicaciones en su crecimiento. Ir de un lado del Mersey al otro requería de ferries y mucho tiempo. La creciente popularidad de los autos supuso la demanda de un modo rápido de hacer negocios y los ingenieros tenían la respuesta. Todo fue hecho usando picos y explosivos. ¿Cómo los diseñadores del túnel lograron derrotar al río con sus propias reglas? Fue, en verdad, muy complicado controlar el agua subterránea.
Por siglos, los barcos que llevan suministros por el mundo han cruzado el río Mersey hasta el puerto de Liverpool. El río era vital para el transporte de bienes y personas localmente. En 1900 todo se transportaba por ferry. Personas, ganado, caballos y carretas. Para 1920, el uso de automóviles aumentaba exponencialmente, y los ingenieros buscaban la solución al nuevo fenómeno del embotellamiento. En 1922, los 640.000 autos que cruzaban el Mersey desde Liverpool hasta Birkenhead causaban caos. Había tráfico a ambos lados del río. Había que hacer algo. Los expertos trabajaban para solventar un problema que nadie en el mundo resolvía. Sir Archibald Salvage, un ingeniero de la ciudad para entonces, convocó un comité que abordara el problema de infraestructura. Hubo dos propuestas: hacer un puente o excavar un túnel. El puente era mucho más costoso comparado con un túnel, y con la Primera Guerra Mundial aprendieron que un puente a través del río sería un objetivo del enemigo. Después de años de debate, el comité votó por el túnel. El siguiente desafío era encontrar quién pudiera construirlo. Determinado a mantener fluido el tráfico en Liverpool, Salvage pidió apoyo gubernamental para financiar el túnel. El canciller del fisco era Winston Churchill. Cuando acordaron adjudicar un presupuesto de 2,5 millones de libras, Salvage postuló a Sir Basil Mott, uno de los titanes británicos de la ingeniería, para que liderara el proyecto. Mott supervisó algunos grandes hitos de la ingeniería del país, como los puentes del río Támesis y las primeras escaleras eléctricas en el subterráneo de Londres. Pero nada superaba el enorme reto al que se enfrentaría. Si había algún tipo de junta o falla en la roca, el agua podría atravesarla, lo que resultaría en daños severos o una falla grave del túnel. A principios del siglo XX, Inglaterra apenas aprendía cómo lidiar con el fenómeno del tráfico. En Liverpool, los ingenieros estaban intentando combatir este problema construyendo un túnel bajo el agua a una escala jamás intentada. El doctor Hyun Jun Seo, de la Universidad de Liverpool, ha trabajado en grandes proyectos de túneles del Reino Unido. La excavación bajo el agua es algo muy difícil. Hace 100 años, realizar esto era aún más difícil de controlar. Bajo el río, el suelo es de tierra o roca de condición mucho más suave, así que durante la excavación es de gran importancia controlar la presión del agua. El plan era construir un túnel de 2,3 kilómetros bajo el río Mersey. Pero sin equipos modernos disponibles, la excavación sola era bastante peligrosa. El túnel fue excavado a mano, 1.700 hombres trabajando arduamente usando solo picos y explosivos. Los ingenieros decidieron empezar con 2 túneles piloto a cada lado del río para ver que las condiciones fueran estables y así continuar la excavación. La meta era que los túneles se encontraran en el medio. Para encontrarse con precisión, debían utilizar una vara de medición de profundidad que destellaba una luz a través de la siguiente. Así se aseguraban que estaban desplazándose al mismo nivel y al mismo tiempo. Después de 3 años de ardua labor, el 3 de abril de 1928, los 2 equipos se encontraron bajo el río. Cuando se encontraron, estaban desfasados 2 centímetros, muy preciso para entonces. Aún con el éxito de los túneles piloto, los planes requerían de un túnel mucho más grande. Los trabajadores tendrían que excavar tanto arriba como abajo. Y pronto, tan solo 1 metro de rocas los separaba del feroz río encima de ellos. Actualmente, emplean tuneladoras para sellar los túneles cuando excavan.
Pero los trabajadores a inicios del siglo XX usaban tecnología rudimentaria para mantener el poderoso río al margen. Más de 1,1 millones de toneladas de roca debían excavarse y removerse. Realizaron pruebas a fin de encontrar la mejor solución para impermeabilizar las paredes. Perforamos y tomamos una muestra para saber la condición del suelo antes de construir el túnel. Es como un mapeo subterráneo, pero hace 100 años ellos no conocían bien las condiciones del suelo. Los trabajadores instalaron a mano 100.000 pretinas de hierro que pesaban más de 63.000 toneladas para poder soportar el túnel. Si había algún tipo de junta o falla en la roca, el agua podría atravesarla, lo que resultaría en daños severos o una falla grave del túnel. El agua no era el único problema que los ingenieros debían enfrentar. Comenzando el siglo XX, los ingenieros lograron un innovador diseño para el túnel de Mersey, logrando proteger al túnel y a todo su equipo del río. El próximo desafío sería el de liberar al túnel del humo tóxico, producido por motores de combustión que pasaban a un ritmo de 4.000 por hora. El riesgo de un desastre catastrófico era alto. El problema del flujo de aire amenazaría todo el proyecto, y Sir Basil Mott debía proponer un ingenioso plan. Usando una mezcla de ventilación longitudinal y transversal, se diseñó un sistema único para ventilar el humo del túnel. El aire viene desde el ventilador, baja por la columna y se encuentra con estas paredes. Les decimos paredes banana por sus curvas. El sistema longitudinal esparcía el aire por los canales paralelos de la vía. Luego se desviaba para ser filtrado. El aire pasa a través de este inversor y luego llega a la carretera. Se tienen estos agujeros debajo, entonces el aire sube y golpea una estructura en forma de U que lo lleva a la carretera a la altura de los exhaustos. La ventilación transversal usa el sistema de ductos en las paredes y techos para introducir el aire y remover el humo. El aire fresco pasa debajo del pavimento. Ese aire empuja la polución por medio de ese ducto de escape. Sostener el sistema de un túnel de 2,5 kilómetros bajo el agua requirió de un poder mecánico que fuera capaz de suministrar 71.000 metros cúbicos de aire fresco cada minuto y extraer la misma cantidad. Este enorme ventilador mide 8.5 metros, pesa 25 toneladas y crea una velocidad de viento de 58 kilómetros por hora. El edificio debió ser construido alrededor debido a su descomunal tamaño. Superado este reto colosal, el 18 de julio de 1934, el túnel fue inaugurado por el rey Jorge VI. Se decía entonces que era la octava maravilla del mundo porque nada a esta escala se había construido. La gente llegaba en sus días libres a Liverpool solo para cruzar el túnel, porque jamás habían conducido su auto bajo un río. No solo fue el túnel más grande y largo jamás creado bajo un cuerpo de agua, sino también por mucho, uno de los más modernos y avanzados tecnológicamente. 2 cruces subacuáticos darían paso a 4 carriles de tráfico bajo el Mersey entre 2 puntos de entrada y salida a ambos lados del río. El túnel está abierto durante las 24 horas, nunca duerme. Hoy, Liverpool posee un equipo dedicado a mantener el masivo sistema de tránsito subacuático. Paul Heaton es uno de los ingenieros encargados de esta crucial tarea. La mano de obra de los constructores originales era realmente fantástica, ya que nos dejaron una muy buena estructura para mantener.
Aún así, el poder del río que rodea al túnel es implacable y cada día surgen filtraciones. Debajo de nosotros hay un gran sumidero tan ancho como el túnel de Kingsway. Esta bomba saca 145 metros cúbicos de agua por minuto. La bomba extrae el agua hacia las alcantarillas principales de Birkenhead. Si las bombas fallan, pronto ocurriría un desastre. El agua llenaría rápidamente los sumideros y también estas salas. No tendríamos el túnel, ya que estaría bajo el agua. Mucho ha cambiado desde que el túnel abrió por primera vez. En su primer año, cerca de 2 millones de vehículos lo atravesaron. Hoy, alrededor de 12,8 millones de vehículos viajan seguros por el túnel de Mersey cada año. Este vanguardista túnel es la clave del éxito económico de esta área. La ambición y habilidad de ingeniería de constructores del siglo XX, quienes se atrevieron a domar al Mersey, son inspiradoras. Y siguen siendo impresionantes aún para los estándares del siglo XXI.